Buenas noches. Hoy en La Vida Sigue Igual recordaremos uno de los accidentes ferroviarios más dramáticos ocurridos en Aragón. Tuvo lugar en 1965 en la localidad zaragozana de Grisén, cuando las llamas convirtieron 3 vagones repletos de pasajeros en un amasijo de ceniza y dolor. Esta noche hablaremos con el maquinista del tren y con algunas de las personas que lograron salvar la vida a muchos pasajeros. Cuando pasó por aquí, pues que iba ardiendo entre fuelles, entre vagón y vagón. Bajamos y según íbamos andando, a los 200 metros antes de llegar, nos encontramos con un cadáver en el terraplén. Un poco más adelante otro, muerto, esos de los que se tiraban en marcha. Y ya llegamos allí a la quema, y ya estaba todo quemado, todo quemado. Ya estamos de vuelta y hemos comenzado con uno de los testimonios de la catástrofe ocurrida en la localidad de Grisén en 1965, cuando el fuego se adueñó de 3 vagones de pasajeros que iban en el tren Correo procedente de Madrid. Para conocer más cosas sobre aquel fatídico día, nos acompañan Domingo Perales, maquinista del tren, José Luis Sánchez, hijo del guardagujas aquel momento de la estación de Grisén, Carlos Fernández, factor de circulación de dicha estación, y Julia Martínez, médico de Grisén en aquel momento. Buenas noches a los 4, gracias por venir hoy a La Vida Sigue Igual. Domingo, ¿en qué momento se entera usted de que hay fuego en el tren? Bueno, pues enteramos una vez el paso por Grisén. Era un tren tantas veces hecho, habitualmente que hacíamos, y al paso por Grisén, el señor que estaba de circulación, el factor de circulación, como se cumplían los reglamentos, nos dio el paso del tren como un vía libre. Pasamos regularmente, estupendamente, y hacía un día horrible de viento. Mucho viento. Las máquinas eran un poco destapadas en aquellos tiempos, eran semicubiertas, ibas allí como podías. Bueno, entonces, pasando luego siempre teníamos costumbre quizás reglamentaria, de mirar atrás, porque luego el factor, con un verde nos iba volviendo el farol, y quedándonos que el tren iba completo y que el tren iba correcto. Bueno, yo fui mirando bien, y a llegar quizá, como hace un poquitín de curva, quizá a la altura del canal, pues vimos como un resplandor y digo, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? Y se asomó enseguida también mi compañero, el ayudante, y me dijo, Domingo, sí parece que... Y claro, inmediatamente frenamos. Que se ve que el freno coincidió, por lo que luego hablé yo con unos guardias civiles que iban en el tren, que ellos también hicieron uso de los aparatos de la alarma. Quizá coincidieran, porque yo hice uso de mi aparato, paró el tren, claro, no eran... Aquel convoy no era como ahora tan estupendos que son. Pues hacía falta una distancia de frenado, hacía falta una cosa, y cuando paramos pues nos dimos cuenta de que aquello era un brasero, aquello era enorme lo que pasaba allí. José Luis, su padre fue uno de los primeros que lo vio, ¿no? Sí, efectivamente. Yo no estaba en esos momentos en Grisén, estaba aquí en Zaragoza, pero los testimonios que él me manifestó, pues efectivamente, él, al ver el tren que iba en llamas, echó a correr hacia la estación, vivíamos en una casa cercana, y a partir de ahí, bueno, pues ya con los compañeros de la estación, incluido Carlos, que aunque no estaba de servicio, vivía cerca y se aproximó a la estación, pues fueron corriendo hacia el tren siniestrado, y se fueron encontrando, bueno, pues la verdad es que es doloroso recordar aquello, pero... Carlos, usted no estaba trabajando en aquel momento, entraba en el turno siguiente, ¿no? Pero se entera, evidentemente acude. Estaba de descanso semanal, el compensatorio del domingo. Entonces, sobre las 10 de la mañana me llamaron, que vino precisamente el jefe de estación, y ya fui a la estación. Allí estaba el alcalde, que era entonces un tal Ángel Capapé, tu padre, y fuimos hacia donde estaban los coches. Los primeros que habían llegado. Julia, usted estaba en la cama. Yo estaba en la cama. Estaba durmiendo. Le despiertan, imagino el ruido de la puerta, quizá las llamadas. ¿Cómo le despertaron? Me llamaron de una manera estrepitosa. Y yo me asusté. Digo, pues algo gordo pasa, porque otras veces me llamaban, pero más lentamente. Y entonces me decían, doña Julia, levántese que está un tren ardiendo y hay heridos a montón y muertos. Pues nada, me cogí, me tiré de la cama. Con lo imprescindible y se fue. Está claro que se vivirían momentos de verdadero pánico y desesperación mientras el fuego iban consumiendo los vagones de madera del tren. Todo ocurrió de manera muy rápida, así que volvamos la vista atrás y realicemos una crónica de aquella desgraciada tragedia. El tren
correo 886 salió como cada día aquella fría madrugada de 1965 de Madrid con destino Zaragoza. Un viento helador arreciaba aquel 10 de febrero. Cuando el tren estaba cerca de su destino, poco antes de pasar por la estación de Grisén, uno de los vagones de tercera clase empezó a arder. En cuestión de minutos las llamas llegaron hasta la zona entre vagón y vagón. El jefe de estación de Grisén quiso darles el alto, pero ya era tarde. Quiso dar el alto, pues ya no pudo. Iba ardiendo por entre fuelles. Lo llamó a Pinseque para que lo pararan, porque este no paraba y ya no llegó. Se ve que se extendió fuego demasiado ya. El caos y la desesperación pronto se adueñaron del interior de los vagones. Los que pudieron pasaron de vagón en vagón perseguidos por las llamas. Otros se arrojaron a las vías. Y según íbamos andando, a los 200 metros antes de llegar, nos encontramos con un cadáver en el terraplén. Y al poco andamos otro en la otra vía, un poco más adelante otro, muerto, esos de los que se tiraban en marcha. El tren frenó a poco más de 1 kilómetro de Grisén. El viento avivó las llamas que pronto envolvieron 3 vagones de madera, todos de tercera clase. En el interior, varios hombres intentaban desalojar los vagones en llamas, entre ellos la pareja de guardia civil que viajaba en ese tren. En cuestión de minutos no hubo más que hacer. Todo era hierros y fuego. Los heridos fueron trasladados rápidamente a los hospitales de Zaragoza, mientras Grisén se volcó en acoger a los supervivientes de la tragedia. El terrible accidente conmocionó a todo el país y en especial a los habitantes de esta localidad cercana a Zaragoza, que al día siguiente acudieron en masa a la manifestación de duelo por los fallecidos. Y es que la mayoría de las víctimas mortales fueron enterradas en el cementerio de Grisén. Pero, Domingo, vuelvo al instante en el que se detiene el tren. Sí. Usted baja. ¿Qué hace? Bueno, pues... ¿Por qué opta? Bueno, vamos a ver, la opción que tuvimos fue que entonces en los trenes, hoy día creo que no está, había un señor que era el jefe de tren y había un auxiliar del jefe de tren. Entonces, claro, y otro que iba de recorrido también como auxiliar. Entonces lo que hacemos es ponernos en contacto enseguida porque vimos aquel brasero tan enorme, aquel dantesco. ¿Qué hacemos? Claro, casi acomplejados ante aquello, sin saber cómo reaccionar. Pero ya te serenas un poco y reaccionamos como cortando los vagones aquello porque no se quema todo el tren. Y lo que había hicimos que desenganchar, ¿no? Separarlos, desengancharlos, separarlos. Y aquello que lo consumía las llamas, porque imagino es que con mucha impotencia, ¿no? Haría aquello con mucha impotencia, ¿no? Con mucha, mira, aquello era para verlo. Los cristales de los coches saltaban como un estampido horrible, sí. Horrible de que se ve que el aire que calentaba dentro del coche, en fin, aquello era horrible. Y claro, nosotros cortando para eso nos llegamos las llamas casi a las manos. Claro, nos tira un poco, ya tiramos, apartamos aquello. Luego nos dedicamos, si me extiendo un poco en la cosa o quiere corte, sí. La Guardia Civil se portó admirablemente. Que la acompañaron, porque usted también estaba en un momento, bueno, de mucha tensión. Mi compañero no podía abandonar la máquina tampoco porque claro. Aquello tenía que estar. Y yo bajé con aquellos, procuramos separar los vagones siniestrados, los que más ardían. Me quedo con ese instante de los cristales estallando, José Luis, porque no sé si su padre habrá contado eso muchas veces. También, bueno, las personas que podían saltar sí. Del tren en aquel momento. A medida que se iban acercando al lugar de la tragedia, pues la verdad es el recuerdo de ver personas tirarse del tren al terraplén, ver gente dentro de los vagones ardiendo, imposibilitada de poder salir. La verdad es que fue algo muy duro. ¿Qué se encontró usted, Carlos? ¿Qué se encontró usted cuando llegó? Bueno, yo fui con el alcalde que había entonces, el padre de José Luis, fuimos andando hacia donde estaban los vagones y ya nada más pasar el puente del canal vimos 3 cadáveres muy cercanos y a continuación ya los vagones, pero ya allí no había ni humo, ni fuego, ni nada. Estaban desechos, consumidos, ¿no? Sí. Julia, usted llega a la zona, usted salvó muchas vidas, pero en el momento en el que llega y se encuentra todo aquello, ¿cómo interviene un médico de atención primaria? Como pues decimos, los primeros auxilios fueron prestados, que lo que se pudo en aquellos momentos, ayudado por el practicante, hicimos las curas. Sí. Y en una ambulancia fueron trasladándose los heridos a Zaragoza, al hospital.
y otros no pudimos hacer nada porque habían fallecido ya. Bueno, ya nos lo están diciendo nuestros invitados, todo el pueblo de Grisén se volcó también en socorrer a los heridos, una ayuda muy necesaria, como nos cuenta el siguiente testimonio que hemos encontrado en las calles de la localidad zaragozana. Yo era taxista, sí, y estábamos en casa y sobre las 6:30 de la mañana me llamó un señor y me dijo si lo podía llevar a Zaragoza. Y el hombre que hizo llevaba una gabardina y llevaba la mitad de quemada, se lo había quemado el hombre. Y claro, lo bajé a Zaragoza y cuando pasamos por la carretera, pues resulta que el hombre se volvió y todo por no ver las llamas que había. Me dijo a mí que no oía allí más que lamentos y gritos. Bueno, desde luego el municipio de Grisén fue una víctima más de aquella fría madrugada de febrero. ¿Cómo se volcó la localidad con esta tragedia, José Luis? La verdad es que todo el mundo hizo todo lo que pudo para ayudar a todas las personas que allí estaban. Bien es verdad que luego llegaron muchos familiares a los cuales se intentó atender, dándoles cobijo, o sea, asistencia, pero desde luego toda la gente salió disparada hacia el lugar del accidente. Y bueno, y allí se pusieron todos a trabajar, como le decían las autoridades, unos para trasladar los restos al depósito del cementerio, prestando sus tractores, sus remolques. Sí. No todo el mundo valía para situaciones de ese tipo, hubo gente muy entera. Sí, quiero recordar Florencio Ezquerra, o sea, fue una de las personas que allí estuvo. Bueno, a veces uno no sabe dónde sacamos la fuerza en una situación así. Julia, usted después fue al hospital a ver a las víctimas, ¿no? Se interesó por el estado de los supervivientes. Y el sacerdote que había en aquellos momentos en el pueblo también se molestó en venir enseguida al lugar del accidente y también visitó los enfermos que había en el hospital. Sí. Éramos San Ángel, ¿verdad? El sacerdote que estaba entonces. Don Ángel Apey. Y después pues fui a verlos al hospital y los pacientes no se cansaban de darme las gracias de lo que habíamos hecho. Como no, hemorragias. Usted reanimó a personas que estaban, pensaban claro, que habían fallecido ya, ¿no? Sí. Y con las primeras auxilios que prestamos, cortaba hemorragias y las heridas las curamos y las trasladamos en una ambulancia al hospital Zaragoza. Carlos, ¿recuerda usted la estampa del entierro en la localidad? Sí. ¿Cómo fue con la presencia de autoridades además? Sí, hubo un ministro, no recuerdo ahora cómo se llamaba. Don Jorge Bion, sí. Ministro de Obras Públicas. Gobernador civil, etcétera. Y el gobernador civil de la provincia, que era el señor Pardo de Santayana. Sí. Aquel día en Grisén hubiera sido necesario poner guardias de circulación de la cantidad de vehículos que había. Ya. Colapsado, ¿no? La localidad. Estamos ante una de las más tristes catástrofes vividas dentro de nuestra comunidad. Fueron sin duda unos días de intenso dolor en Grisén, como hemos comprobado antes en las imágenes del funeral por las víctimas. Veamos ahora cuáles pudieron ser las causas que originaron aquel terrible incendio. El incendio del correo Madrid-Zaragoza se cobró 35 vidas, tal y como lo contaban los titulares de la época. Sin embargo, según las listas de pasajeros, había más de 60 personas que desaparecieron. Nunca se llegaron a confirmar sus muertes. La mayoría de los fallecidos no pudieron ser identificados debido a las graves quemaduras, por eso fueron enterrados en fosas comunes en Grisén. Los restos de los vagones quemados se apartaron de la vía principal, pero no se trasladaron. Durante días permanecieron en Grisén a espera del examen que arrojara luz sobre las causas del tremendo accidente. Nadie sabía a ciencia cierta qué había ocurrido. Se comentaban varias teorías, desde que lo originó un cigarrillo mal apagado hasta que había sido intencionado. También se habló de un brasero como punto de origen del fuego. Y según dijeron, en los coches que quedaron quemados se encontraron como un hornillo pequeño de esos de gas. Dijeron que alguno puso a hacer algo o eso, se prendió fuego, pero según eso ya ha sido dentro del coche, no va a ser fuera. Una
Una nota de prensa de Renfe desmiente que fuera un sabotaje y se descarta también un posible fallo mecánico. Sin embargo, jamás se pudo llegar a una conclusión definitiva. Pero el accidente sacó a la luz pública la necesidad de renovar los trenes en España, ya que muchos de ellos, como el de Grisén, eran de madera y databan de principios de siglo. En 5 años los vagones de madera desaparecieron definitivamente de nuestras vías. Lo que jamás desapareció de la memoria de los que la vivieron fue la tremenda tragedia que supuso la catástrofe de Grisén. Domingo, voy a hacer una pregunta muy difícil que usted seguramente se seguirá haciendo. Era el material que era, eran los años que eran, pero ¿cuántas vueltas le ha dado a la posible causa? ¿Qué pudo ocurrir? Pues eso me lo pregunto muchas veces yo. Entonces, pues no podemos sacarlo a la luz porque es que no podemos. Y yo que sé, mire, puede caber hasta el calentamiento de una caja de grasa, un freno agarrotado, que a lo mejor hiciera incandescencia, que es difícil porque yo en la máquina lo hubiera notado. Yo que sé, oiga, yo que sé, hablan de un cigarrillo. Piense que aquellos vagones era todo madera, eran todo barnices lo que llevaban aquellas maderas y cualquier cosa con el viento que hacía, como prendió. A mí me dijeron siempre, porque aquellos coches entre el lateral de exterior y el interior, había una cámara, digamos, como de aire, no de aire, que él estaba así hecho, ¿no? Y entonces si a lo mejor han tirado dijeron que si habían visto borra como incandescente, y a lo mejor al entrar una corriente de aire, pues aquello produjo ya, y después salió pues como una, aquello había como una yesca. Casi puede pensar uno cualquier cosa, ¿no? Con todo lo que estamos conociendo, es difícil especificar ni decir, yo no puedo hacer. ¿A usted qué le parece, Carlos? ¿Qué pudo pasar? Pues no sé, porque se han comentado muchas cosas. Se han comentado tantas cosas. Desde el hornillo, como acaban de decir, una bombona de butano, una persona que apareció al día siguiente o a los 2 días antes de llegar a la estación, allí entre las cañas, en fin. Difícil. José Luis, ¿cuántas versiones ha oído usted? Pues las mismas que hemos oído todo, efectivamente. En aquellos momentos la tecnología no estaba tan avanzada como ahora. Durante muchos días, mejor dicho meses, esos vagones quemados estuvieron en la vía apartada de Grisén, custodiándolos la Guardia Civil, intentando que fueran, bueno, me imagino que esperando que los técnicos oportunos fuesen a indagar de cómo había sido el fuego. Una posible causa, ¿no? Pero jamás se supo nada al respecto. Bueno, un buen día se llevaron los vagones y ya nadie supo más del tema. Hemos recordado una catástrofe horrible que conmocionó a los habitantes del municipio de Grisén y también a toda una comunidad. Pero miren, pensamos esta noche en La Vida Sigue Igual que Grisén no es solo eso, que Grisén también es muchas cosas. Y hoy hemos querido acercarnos a esta localidad para saber cómo ha cambiado Grisén en los últimos años. Que nos lo cuenten sus propios vecinos. Era un pueblo totalmente agrícola. Teníamos vacas, teníamos que entrar a ordeñar, que eso me encantaba. Ahora la ganadería aquí ha desaparecido por completo. Antiguamente pues estábamos 3 o 4 ganaderos. Habían caballerías para la labranza y todo, luego había también bueyes y los demás pues oye, tenían, ¿qué te voy a decir yo? Un carrico y un burrillo, que no había más en casa de los pobres. Con un maestro íbamos los chicos y una maestra iban las chicas, las niñas. Incluso pues cuando salíamos al recreo, pues las chicas jugaban en aquella plazoleta y los chicos en esta. O sea que ni podíamos jugar juntos. En tiempos que yo era muy pequeño, había un baile que se llamaba el Puño de Rosal. Y entonces no nos dejaban entrar, pero bueno, ahí estamos en la puerta, nos les cuidamos siempre adentro. No solíamos ir al río y al canal también íbamos, al canal. Y hay una almenara que se dice, una cascada que baja el agua por escaleras, pues desde arriba íbamos hasta abajo y allí lo pasábamos bien, en el canal. Cuando dicen las jóvenes, hoy me ve que tengo mucho trabajo, pero si la lavadora te lava, si la cocinilla no hay que echar leña, en fin.
esas cosas que ellas, algunas no las han vivido. Vamos al canal a por agua, con los cántaros uno para aquí y otro para aquí. Ir a lavar pues a un lavadero que tenemos y hoy con el balde en la cabeza y a restregar allí unos restregones a la ropa. Entonces, hija mía, no era como las comodidades de ahora. El primer supermercado fue cuando vino el Spar y el BG, entonces aquello era un acontecimiento, porque aquí ha habido siempre tres, incluso tres tiendas. Después la evolución de grande en el pueblo ha sido cuando vino la Opel. Pues ahora es cuando más se nota que va cambiando las cosas más. Estábamos todos muy pobres. Cuando vino la General Motors ya empezó la cosa un poco más a ser mejor. Antiguamente pues la gente estaba más unida porque cuando no había televisión y otras cosas te juntabas en la fresca por la noche, y ahora pues vivimos todos en casa metidos y ya nos tratamos por lo imprescindible. Gracias a todos los vecinos de Grisén por esta fantástica postal móvil. José Luis Carlos, ¿han conocido algunos de los que aparecían en el vídeo? Sí. A todos. A todos. Gracias. A todos, sí. Para ustedes, ¿cuánto y cómo ha cambiado Grisén en los últimos años? Bueno, Grisén, como bien han dicho ya ahora mismamente, desde el año 79 que empezó a construirse la General Motors, no cabe la menor duda de que eso ha sido riqueza para el entorno, no solo de Grisén, sino de toda la comarca alrededor. Hasta entonces, evidentemente, era un pueblo agrícola, vivía de la agricultura, la juventud, la mayoría, tenía que emigrar a la capital a buscar puestos de trabajo. Sí. Pero con la llegada de la General Motors, no cabe la menor duda que el pueblo pues encontró una fuente de ingresos importante y gracias a ello esperemos que siga consolidándose. Que dure. La llegada del coche, no del invento, sino de la factoría, Carlos. ¿Usted también resalta eso, de los cambios de Grisén en los últimos años? Bueno, yo me fui de Grisén pues inmediatamente, casi después de ocurrir el suceso este. Sí. Y han pasado muchos años, ya pues por lo menos 40 y tantos, y no puedo decir nada porque yo ahora en Grisén no resido. Hemos visto observar las caras de quienes aparecían en el vídeo. Julia, ¿usted tendrá buenos recuerdos de Grisén? Sí, los tengo muy buenos. Durante el tiempo que estuve, pues los vecinos se portaron muy bien, muy agradecidos. Yo también me sacrificaba mucho por mis pacientes, que siempre lo he hecho. Si un paciente ha necesitado 2 visitas en un día, se las hacía. ¿Fue su primer destino este? ¿Fue el primer destino suyo? No. Grisén, ¿no? Fue anteriormente, estuve en Rueda de Jalón. otro sitio. Sí. Bueno. Después fue a Grisén. Domingo, ¿y usted ha vuelto a Grisén? De paso. De paso. Después está haciendo la ruta esa a Madrid y vuelta, puesto que mi vida ha sido en las máquinas. Claro. Después la dejé un poco porque ascendí a jefe de maquinistas. Después fui su jefe y ya me retiré un poco de las máquinas, pero hemos pasado infinidad de veces. Pero imagino que siempre con ese nudo en el corazón cuando pasaba por Grisén. Lo recuerdo mucho, ahora me fastidia, pero lo recuerdo siempre. Soy católico, siempre lo recuerdo con una oración. Esta noche hemos viajado a Grisén para recordar una de las mayores catástrofes sufridas en Aragón y también para comprobar las muestras de valor y emoción que allí se vivieron. Muchísimas gracias a los 4 de verdad por traernos su testimonio hoy al plató de La Vida Sigue Igual. Hasta siempre.